a este lugar. Habemos un buen grupo. Sé que el Señor, el Espíritu Santo de Dios ya nos ha dado la más cordial bienvenida. Sean bienvenidos también nuestros hermanos que están a través del medio de Facebook Live, siguiendo este servicio. Sabemos que Dios tiene algo nuevo para nosotros en esta hermosa tarde. Abra su Biblia, por favor. Vamos a estar leyendo un versículo del libro de Salmos, capítulo 22, verso 27, pero también vamos a leer después en Primera de Samuel, capítulo 27. Si es que téngalo listo, por favor. Salmo, capítulo 22, verso 27 y Primera de Samuel, capítulo 27. Cuando lo tenga, por favor, si usted desea ponerse sobre sus pies, lo puede hacer. Y vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? Todos. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Adoramos al Señor y oramos a Él. Buen Padre que estás en gloria, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos porque nos has permitido, Padre, poder exaltar tu nombre a través de la alabanza, oh Dios. Sabemos, Señor, que tú estás en este lugar. Sabemos, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, es vida, Dios. Es vida, Señor. Y es la que nos levanta, es la que nos transforma, es la que nos renueva, es la que nos confronta, Señor. Es la que nos sana y nos da libertad, Señor. Haznos, Padre Celestial, hacedores de ella, Señor. Haznos oidores y hacedoras, Padre, para poder ponerla por obra. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Este salmo que acabamos de leer es un salmo muy poderoso que escribió David. Y como tal, y lo dice su encabezamiento en el versículo 1, es un grito de angustia y un canto de alabanza a Dios. Por un momento, cuando usted lee este salmo, iglesia, hermano que me escucha, por un momento cuando usted lo comienza a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21, usted puede darse cuenta que el salmista está hablando del calvario y del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo experimentó en una cruz por cada uno de nosotros. Es un salmo, hermano, que nos enseña y nos habla de la humillación y del sufrimiento que experimentó en carne, humanamente hablando, nuestro Señor Jesús en una cruz, pero que también nos habla de la exaltación que Dios le dio debido a su obediencia en esa cruz. Amén. Vamos, hermano, a estar hablando bajo el tema: se acordarán y se volverán. Qué necesario es poder, hermano, recordar la misericordia de nuestro Dios. Qué necesario es poder recordar de dónde Dios nos sacó y de dónde Dios nos rescató a cada uno de nosotros. Estaba hablando minutos antes casualmente con algún hermano acerca de eso. No olvidar de dónde nosotros venimos, de dónde Dios nos alcanzó y de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Dice la Biblia, amado hermano, que nosotros vagábamos sin luz y sin esperanza. Vivíamos en un mundo lleno de tinieblas. Estábamos tan sucios, hermanos, que no éramos dignos de que Él se fijara en nosotros. Sin embargo, fue por amor a cada uno de nosotros que Él decidió, hermano, venir a este mundo y entregar su vida por nuestros pecados. Y ahora estamos en este lugar dándole glorias y dándole honras porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. También del versículo 22 en adelante, hermano, este salmo nos enseña acerca de esa victoria que Dios obtuvo en la cruz del Calvario. Debido a su obediencia, repitiéndolo nuevamente, dice el libro de Filipenses, capítulo 2, hermano, de que Él se hizo obediente hasta lo sumo. Dice que se hizo obediente en todo, tomando forma de siervo y tomando semejanza de hombre, hermano, murió en una cruz. Se humilló hasta lo sumo. Estudiando un poco, y todos conocemos, hermanos, qué denigrante era para las personas en aquellos tiempos morir en un madero.
Los que morían en una cruz por lo general eran personas, hermanos, eran ladrones, eran asesinos, eran homicidas, eran personas hermanos, que merecían dicha muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no lo merecía, pero los que lo merecíamos éramos nosotros, y eso lo llevó a morir en el madero por cada uno de nosotros. Así quiero que busque por favor en 1 Samuel y vamos a dar lectura. Voy a tratar la manera de ser lo más breve que pueda en cuanto a este desarrollo de este mensaje. Como yo sé que a usted le gusta leer mucho la palabra de Dios, vamos a leer el capítulo 27, que solamente tiene 12 versículos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escapare de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Mooc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias. David con sus 2 mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia en tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dijo aquel día, y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Gesuritas, contra los Jezreitas y los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va de Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís, y decía a Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Todos conocemos quién fue David. David fue escogido por Dios para ser rey de Israel y sobre Israel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, usted encuentra esa historia cuando dice la Biblia que Dios desecha a Saúl, y el profeta Samuel se entristece en su corazón y llora, hermano, porque Dios desechó a Saúl debido a su desobediencia. Y Dios le habla al profeta y le dice: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl? Yo lo he desechado y yo me he escogido a alguien más conforme a mi corazón. Ese era David, hermano. David era un hombre que la Biblia, nuestro mismo Señor, nuestro mismo Dios, hermano, lo describía un hombre conforme a su corazón. Era un hombre, hermano, que la Biblia lo describe, un hombre fuerte, un hombre vigoroso, un hombre valiente, pero que sobre todo dice la Biblia que Jehová estaba con él. Amén. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que había conocido a Dios en el campo, allá en el rebaño de donde Dios lo sacó, detrás de las ovejas. Dice la Biblia que Dios lo sacó y Dios puso su mirada en él y de ahí Dios lo rescató. David era un hombre fuerte y era muy valiente, hermano, que conquistaba grandes victorias en el nombre del Señor. Porque separado de Dios, hermano, humanamente nosotros no podemos hacer nada. La valentía de David, hermano, no dependía de sus propias fuerzas, sino que dependían de arriba de los cielos.
La valentía de David, hermano, y la destreza que él tenía no dependía, hermano, de algún training, alguno que quizás un hombre le haya dado. Su valentía dependía y su fortaleza dependía totalmente de Jehová de los ejércitos. Amén. Ese era David. David, un hombre, hermano, que era pastor de ovejas, el octavo hijo, hermano, de 7 hermanos, hijo de Isaí de Belén de Judá. Dice la Biblia, hermano, de que también era un muchacho que era despistado quizás y olvidado por sus padres, porque si usted recuerda en el capítulo 16, cuando Dios envía al profeta, hermano, a ungir al nuevo rey, el profeta no lo sabía porque Dios no se lo había revelado. Sí sabía que de ahí se había provisto Dios, pero dice la Biblia que pasaron todos los hermanos de David, pero ninguno de ellos era. Y cuando dice la Biblia que Samuel miraba venir a uno de sus hermanos mayores, él en su mente decía, verdaderamente este es el que Dios escogió, porque este es grande, este es fuerte, y se mira que este tiene potencial para ser rey. Y Dios le habla al profeta en ese mismo momento y le dice, no mires lo de afuera del hombre, porque yo no miro eso, sino que yo miro el corazón del hombre. Amén. Nosotros muchas veces juzgamos por apariencia, pero Dios va al corazón. Amén. Nosotros probablemente podemos estar en este lugar adorando al Señor, levantando nuestras manos, pero antes que esa adoración toque el corazón de Dios, Dios va a darle una chequeadita a tu corazón para ver cómo está ese corazón delante de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Ese era David. David era un hombre, hermano, que fue sacado detrás de las ovejas. Un hombre olvidado aún por sus padres, aún por sus hermanos. Si habían personas que no creían en el llamado de David, hermano, esos eran sus hermanos. Si habían personas que menospreciaban a David, esos eran sus hermanos. Si habían personas que no creían, hermano, en el potencial, en lo que Dios haría en la vida de ese hombre, esos eran los hermanos de David. Ese era David, un hombre que había sido, hermano, menospreciado por su propia familia, pero también era un hombre, hermano, conforme al corazón de Dios. Y Dios levanta a quien quiere levantar, amén. Dios, amado hermano, va a tomar y va a echar mano de que Él quien quiera echar mano. Para Dios no hay nada imposible, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que desde aquel día, en el capítulo 16, que Dios, hermano, le hizo el llamado a David a través del profeta Samuel. Desde aquel día que fue ungido, dice la Biblia en el capítulo 16, usted lo puede leer, dice que desde aquel día vino el Espíritu de Jehová sobre David. Él fue lleno por el Espíritu Santo, hermano. Todo lo que el hombre necesita para ser victorioso en esta vida es ser lleno del Espíritu Santo, amén. Las destrezas tú las puedes aprender, pero el conocimiento lo da Dios. Tú puedes aprender mucho, hermano, pero el discernimiento lo viene del Espíritu Santo de Dios, amén. Una persona puede ser muy intelecta, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, está seca. Alabado sea el nombre del Señor. David sabía, amado hermano, quién era el Dios a quien él servía. David era el hombre que había, hermano, peleado con el gigante y lo había derrotado. David era ese mismo hombre, amado hermano, que lo vieron de menos cuando se acercó al campamento de Israel y preguntó qué era lo que estaba pasando. Y los hermanos le dijeron, sabemos que tú a curiosear has venido a este lugar. Sabemos y conocemos que tú eres bien curioso. Estoy parafraseando. En el capítulo 17 usted lo puede leer de 1 Samuel. Sabemos que tú a curiosear has venido nada más. ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Si había gente que menospreciaba al pobre, al cantor de Israel, amado hermano, esa era su misma gente, de su misma casa se había levantado la oposición. Pero dice la Biblia, amado hermano, que lo que hacía diferente David era que Jehová de los ejércitos estaba con él. Y solamente es un resumen de lo que yo voy a hablar, que yo quiero que usted entienda y sepa quién era David. Probablemente tú te identifiques con David en ciertas áreas en lo que vamos avanzando en este mensaje, o probablemente no. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 27 de 1 Samuel. Y dijo David en su corazón, al fin seré muerto, y algún día por la mano de Saúl. Ya sabemos quién era David, ya sabemos cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo levantó, pero para poder llegar a ese reino, para poder llegar a ese trono, iba a tener que pasar un proceso difícil, pero no imposible porque Dios estaba con él.
Pero dice la Biblia, amado hermano, si usted lee desde el capítulo 18 en adelante, dice la Biblia, hermano, que debido a que Jehová de los ejércitos había, hermano, desechado a Saúl por su desobediencia, dice que debido a eso, amado hermano, comenzó a levantar y engrandecer a David. Comenzó, amado hermano, a darle muchas victorias a David. Dice la Biblia que cuando ellos regresaban de la guerra, dice que las mujeres salían, hermano, danzando y cantando, y cantaban una alabanza que decía: Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Saúl escucha esto, se llena de envidia y se llena de celo y se llena de ira, hermano, porque las mujeres le daban más gloria o más honra a David que a él, siendo el rey. Porque lo que hacía la diferencia, amado hermano, no era la posición en la cual se encontraba Saúl o en la cual se encontraba David. Porque Dios no mira posiciones, lo que Dios mira es un corazón contrito, agradecido, humillado delante de él, amén. Lo que hacía la diferencia, hermano, no era que si David estaba ya gobernando en el trono o si no lo estaba haciendo. Lo que hacía la diferencia era lo que dice el versículo 3 del capítulo 16, que el Espíritu de Jehová estaba con David. Sin embargo, no estaba con Saúl. Y dice la Biblia, hermano, de que David comenzó a huir. Porque desde aquel día entró, hermano, un espíritu de celo y un espíritu, hermano, de ira contra aquel hombre que Dios había levantado. Comenzó a huir, hermano, de la presencia de Saúl. Y Saúl, dice la Biblia, que no lo vio bien desde aquel tiempo. Le tuvo envidia, le tuvo celo, hermano, porque Dios lo había engrandecido a él. Y sin embargo a él lo había despreciado. Irónicamente, Saúl teniendo todo, Saúl tenía el reino y tenía el trono, pero no tenía el Espíritu de Dios, que es lo más importante. David era un simple pastor, era un simple siervo de Saúl, hermano, pero tenía el gigante y el poderoso de su lado. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que va a hacer la diferencia en cada uno de nosotros, hermano, es el Espíritu de Dios, porque es Él el que rige y guía a la iglesia en esta tierra, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dijo él: al fin, algún día seré muerto por la mano de Saúl. Dice la Biblia que él lo dijo en su corazón. Tal vez nunca lo haya dicho en voz alta, tal vez nunca se lo haya expresado a alguien, pero eso lo puso en su corazón. Y he ahí la importancia de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, hermano, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda en su corazón. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida, amén. La Biblia nos enseña, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 18, dice: ustedes, los de doble ánimo, capítulo 4, verso 8, ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Porque Satanás lo que va a querer atacar es tu corazón. Ataca tu mente y de ahí eso baja a tu corazón. Necesitamos ser astutos y necesitamos ser inteligentes, hermano, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermano, para no guardar rencor en nuestro corazón, porque de él emana la vida. Saúl, hermano, David sabía que Dios estaba con él, porque Dios lo escogió. David había visto cómo Dios lo había librado de la mano del gigante. Sin embargo, dice que el temor llegó a su corazón. Dice la Biblia en el capítulo 23, capítulo 24 del libro de Samuel, dice la Biblia, hermano, de que Dios no permitió, en el capítulo 23, versículo 14, dice que Saúl buscaba incansablemente a David para matarlo. Lo buscaba, amado hermano. Cuando después que David, hermano, huye y sale, hermano, huyendo y sale al desierto y se va por muchos lugares, dice la Biblia que Saúl no descansaba. Un día lo voy a hallar y lo voy a matar. Lo que lo movía a Saúl era la envidia y era, amado hermano, la ira que había llegado a su corazón. Pero sin embargo vemos, hermano, que dice la Biblia en el versículo 14 del capítulo 23 de Primera de Samuel, dice que Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregaba en sus manos, porque el que está en la mano de Dios nadie lo puede arrebatar. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros, iglesia, estamos en las manos del Dios Todopoderoso, amén. Y de ahí nada, no hay virus, no hay enfermedad que te pueda arrebatar la vida, porque Dios es el Dios de la vida. Él la da y Él la quita, amén. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, que Él tiene las llaves del Hades y las llaves de la muerte. O sea que en Él está la vida, amén. En Él está la vida.
Él la da y Él la quita. Saúl, hermano, no descansaba hasta poder lograr los planes que se había propuesto contra David. Y eso lo llevó a David a dejar contaminar su corazón. Eso llevó a David a traer miedo a su corazón y a olvidar las promesas de Dios. Y a olvidar cómo Dios lo había rescatado, amado hermano, de las manos de los filisteos, de las manos de sus enemigos. Cómo Dios le había dado la victoria sobre Goliat. Cómo Dios le había dado la victoria, amado hermano, cuando él iba a la guerra. Cómo Dios lo había levantado, cómo Dios lo había exaltado sobre Saúl. Se había olvidado de eso y dijo, no, ¿sabes qué? Un día Saúl me va a encontrar. Mejor que me vaya a tierra de los filisteos. Y cuando él se va a este lugar, hermano, me impactó mucho cuando yo estaba estudiando y estaba leyendo acerca de esto. Qué tremendo es, hermano, que después que usted ha conocido al Dios misericordioso, qué tremendo se hace pensar que después que tú has experimentado la bendición de Dios, has experimentado la llenura del Espíritu Santo, has experimentado, hermano, la gracia sobrenatural de Dios sobre tu vida, qué tremendo es que un día tú digas, la verdad que ya me cansé de servir al Señor. La verdad que quizás voy a renunciar a esto. La verdad que esto quizás no me conviene y me voy a ir a regresar de donde yo estaba. Hermano, cuando usted lee esto y ve al dulce cantor de Israel y ve a ese hombre que dijo en cierta ocasión, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Ese hombre que escribió todos esos salmos, hermano, dejó llenar su corazón de miedo. Y volvió, hermano, y se fue al mundo y se unió, hermano, a los enemigos de Israel. Dijo en su corazón, un día seré alcanzado por la mano de Saúl. Por tanto, me será mejor que me vaya a la tierra de los filisteos. Su desánimo y agonía de sentirse perseguido y amenazado de muerte lo llevó a olvidar el favor de Dios en su vida. Lo llevó a olvidar, amado hermano, aquellas palabras que él declaró en el capítulo 17 de 1 de Samuel, cuando dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, también me librará de la mano de este incircunciso gigante que está enfrente de mí, porque se ha metido con un hijo de Dios. Se le olvidó por completo, amado hermano, esas palabras que él declaraba de fe, esas palabras que él confesaba, hermano, de poder en su vida. Se le olvidó por completo. Debido a la persecución, cuando la prueba viene a nuestra vida, iglesia, se hace bien fácil olvidarnos del favor de Dios. Se nos hace bien fácil olvidar, hermano, aquella protección que una vez, hermano, nosotros experimentamos de parte de nuestro Dios. Que una prueba, hermano, por muy grande que sea, no te mueva de tu fe, no te mueva, amado hermano, de lo que tú has creído, que Dios es grande y es poderoso para sacarte de esa prueba, amén. Si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez, amén. Si Dios libró a David de las manos de Saúl, si Dios libró a David del gigante, hermano, que este gigante llevaba mucha más ventaja sobre David, físicamente hablando, pero lo que ignoraba este gigante, que detrás de David había uno más gigante que él. Su nombre es Jehová de los ejércitos. David, amado hermano, en sus propias fuerzas no podía ganarle a ese gigante, pero David sabía, hermano, quién estaba con él. Tú debes de saber quién está contigo, iglesia. Contigo no está un Dios pequeño, contigo no está un Dios que está clavado en una cruz, contigo está el grande y el poderoso y el santo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era el Dios a quien servía David, pero ese mismo era el Dios a quien David decidió dejar debido a tener miedo. Ese fue el Dios a quien David, hermano, olvidó de su gracia, de su favor y de su misericordia para con su vida. David decidió dejar a Israel y vivir entre los filisteos. Y cuando analizamos esto, hermano, y esto de irse a vivir con el enemigo involucra muchas cosas. Esto de que usted renuncie al evangelio y renuncie de congregarse, hermano, y quedarse en el mundo, esto no le va a traer nada bien. Usted va a tener que adoptar muchas costumbres. Usted va a tener que volver a su vida antigua de donde Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque cuando usted deja a Dios, amado hermano, abre muchas puertas. Y comienzan los deseos nuevamente. Me voy a tomar una cerveza. Y como una no es ninguna. Y hermano, ya cuando se toma una, ya dice, me voy a tomar la otra porque dos ya es una.
Y hermano, y usted comienza a abrirle puertas al enemigo y comienza a caer en un enfriamiento espiritual en su vida, que cuando usted viene a despertar, hermano, su vida espiritual está por los suelos, porque usted comienza nuevamente a recoger todas aquellas mañas, todas aquellas, hermano, prácticas que usted hacía en el mundo. Antes que el Señor lo restaurara o lo trajera a sus pies, comienza usted a practicar nuevamente la mentira, comienza a practicar el adulterio, comienza a practicar la fornicación, comienza a hacer cosas indebidas, hermano, porque se fue de casa, se fue de la presencia de Dios. Y como lo dije al principio, y separado de Él no somos nada. David se va de su tierra. David se va de la tierra donde Dios le prometió que él iba a gobernar, y se fue a morar con los filisteos. Ya David no adoraba al Dios grande y poderoso que lo había rescatado, sino que David adoraba al Dios de los filisteos, a Dagón. Uno de los dioses que ellos tenían muy conocidos era Dagón. Dice hermano la Biblia que cuando el arca del pacto, dice, fue hurtada o fue robada por los filisteos, ahí en el capítulo 5 del 1 de Samuel, dice la Biblia que los filisteos agarraron el arca del pacto y la llevaron al templo de Dagón y la pusieron enfrente de la imagen de Dagón como una ofrenda por la victoria que supuestamente él les había dado. Y dice la Biblia que al siguiente día en la mañana encontraron la estatua tirada en el suelo, porque donde llega la presencia de Dios, amado hermano, no hay poder del diablo que se resista. El arca del pacto, ya todos sabemos que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, pero no vamos a entrar en esos detalles en estos momentos. Y dice la Biblia que entonces él decidió irse a vivir con el pueblo enemigo de Israel. Antes de David confiaba en Jehová para que lo protegiera de la mano de Saúl. Antes David confiaba en Jehová para que lo librase del perseguimiento, de la persecución que tenía a causa de los celos de este hombre. Sin embargo, ahora David puso su confianza en el mundo. Puso su confianza en las cosas terrenales, puso su confianza en lo económico, puso su confianza en aquello, amado hermano, que no perdura, donde el ladrón mina y hurta, dice la Biblia, donde el orín y la polilla corrompen. Ahí puso su confianza David, olvidando al Dios grande y poderoso que lo había librado. Ahí puso su confianza David. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos depositado nuestra confianza momentáneamente en Dios, pero luego viene la prueba, hermano, y nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado del favor de Dios y hemos decidido no seguirle más, hemos decidido, amado hermano, no buscarle más? Sin embargo, Dios es un Dios grande y misericordioso que nos dice en esta hermosa tarde: vuelve a casa, acuérdate del favor, acuérdate de mi favor en tu vida. Es fácil, hermano, adorar al Señor en tiempos de victoria y en tiempos, hermano, de conquistas. Pero el verdadero adorador, hermano, va a salir a flote, va a salir a relucir en el tiempo de la prueba. En el tiempo de la prueba se van a ver verdaderamente los adoradores, amén. En el tiempo de la prueba, hermano, es donde tu fe va a ser puesta a prueba. David confiaba en Jehová, pero debido a la persecución que se dio de parte de Saúl, decidió irse a morar en tierra de filisteos. Se levantó pues David, en el verso 2, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Desanimado y desesperado y atemorizado por su enemigo, decide irse y encontrar, hermano, refugio en tierra del enemigo. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias, con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el Carmel. No solamente, hermano, lo que hizo, hermano, no solamente llevó a David a desanimarse, esta persecución no solamente lo llevó a olvidar las promesas de Dios, sino que también juntamente con él se llevó, hermano, a 400 personas, cada una con sus familias. Cuando tú, hermano, varón de Dios, dejas puertas abiertas al enemigo, y hablo del varón de Dios porque esa es la cabeza de Dios en el hogar, el que guía,
Cuando tú dejas puertas abiertas, hermano, y cuando tú caes en la mentira del enemigo, hermano, no solamente te va a afectar a ti, sino que te traes tu familia también detrás de ti. Y de cada una de esas decisiones nosotros vamos a tener que dar cuenta en aquel día. David se lleva a mucha gente. Y el hermano que nos compartía el día de ayer tocó esa parte en el primer libro, aquí mismo en 1 Samuel, en el capítulo 22. ¿Quiénes fueron los que se llevó, hermano? Dice la Biblia que eran los endeudados. Dice la Biblia que eran los afligidos. Hermano, se llevó a todos ellos. Y como siempre que tiene liderazgo hay gente que le sigue, amén. Se los llevó, hermano. Pero siempre, hermano, yo me pongo a pensar, ¿por qué estos hombres no pidieron discernimiento? Muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. David se lleva a estas personas, eran 400, dice los que se llevó en aquel tiempo. Pero ya acá, hermano, ya eran 600 personas con sus familias. No solamente la decisión que este hombre tomó errónea de dejar a Dios le iba a afectar a él, sino que también iba a afectar a otras personas. Cuando tú decides dejar a Dios, los primeros que van a ser afectados son los de tu casa. Cuando tú cometes, amado hermano, pecado sabiendo, hermano, lo que estás haciendo, los primeros que van a ser afectados son los de tu casa. Nuestro Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 18, que nunca se debería de apartar de su boca el libro de la ley. La palabra de Dios, hermano, es la única que nos confronta. La palabra de Dios es la única que nos da vida. La palabra de Dios es la única que nos hace ver que estamos mal y que nos hace recapacitar y volvernos de nuestro pecado hacia el camino correcto que es Jesús. Cuando tomas una decisión, varón de Dios, sabiendo que vas directamente al fracaso, no solamente tú vas al hoyo, sino que detrás viene tu familia, detrás viene tu esposa, detrás vienen tus hijos, detrás viene todo. David no solamente, hermano, fracasó él. David no solamente decidió dejar a Dios él, sino que también se llevó a otros. Muchas veces no nos conformamos, hermano, cuando nosotros hemos cometido algún error, sino que queremos que otros caigan en el error también. Pero Dios nos permite caer en esos errores, hermano, para poder ayudar a los demás. Para poder decirles, no cometas esto, evita esto, porque esto te va a traer grandes consecuencias. David aprendió, hermano, a conocer a Dios en una forma diferente a la que muchos lo hemos conocido. Muchos hemos conocido a David como el que ganó batallas, como aquel que adoraba a Dios, como aquel que enamoraba el corazón de Dios. Pero muy pocos hemos puesto atención, hermano, en este capítulo, cuando David deja a Dios. Hemos predicado del pecado de David con Betsabé, hermano, matando a su esposo Urías. Hemos predicado acerca del pecado, hermano, de David cuando censó el pueblo. Pero muy poco hemos hablado, hermano, cuando David dejó a Dios. Dice la Biblia que lo dejó por 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses pasó alejado de la gracia de Dios. 1 año y 4 meses decidió no confiar más en el Señor. 1 año y 4 meses, amado hermano, decidió morar en tierra de filisteos, en tierra de hombres, hermanos, que no respetaban a Dios, que no amaban a Dios, que incluso, hermano, ellos mismos tenían guerra contra el pueblo de Israel. Y los filisteos fueron enemigos a muerte de Israel en todo el tiempo. Esa decisión lo llevó, hermano, a David a estar en la situación que se encontraba. Y el versículo 3 y 4 dice: moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el Carmel. Y vino a Saúl la nueva que David había huido a Gat y no lo buscó más. No buscó más Saúl a David, porque dijo, yo ahí no me meto, porque ahí sí me van a matar. Porque una de las cosas que Saúl sabía, amado hermano, que si Dios no estaba con él, su fracaso era 100% garantizado. Cuando tú y yo dejamos a Dios, cuando tú y yo decidimos dejar a Dios, hermano, nuestro fracaso va a ser 100% garantizado. Porque Él mismo lo dijo, que separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Dios no podemos hacer nada. Si pensamos que nos está yendo mal sirviendo a Dios, siendo fiel a Dios, adorando a Dios, si te vas para el mundo te va a ir peor. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y David dijo aquí, si he hallado gracia en tus ojos, se me ha dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Ya David, hermano,
A David ya no le preocupaba hallar gracia delante de Dios, sino que le preocupaba hallar gracia delante del enemigo de Dios. A David ya no le preocupaba, amado hermano, ser un siervo de Dios, sino que le preocupaba ser un siervo del enemigo de Dios. Qué triste es leer este versículo. Qué triste, hermanos, nunca nos podíamos haber imaginado, o David, más bien dicho, nunca se pudo haber visto en esa situación de decirle al rey de los filisteos, decirle: yo soy tu siervo. Que de ponerse a sus órdenes, hermano, cuando tú renuncias a Dios y le dices sí al mundo, te estás poniendo a la disposición del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando tú renuncias al evangelio, cuando tú piensas, hermano, cuando tú sientes que el evangelio es muy duro y que tú no puedes seguir adelante, hermano, allá te van a paliar más. De allá no vas a venir, amado hermano, aquí tranquilo. Si Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, aunque sea en silla de ruedas, pero vas a venir a este lugar nuevamente. Y cuando digo este lugar, amado hermano, me estoy refiriendo a la presencia de Dios. Muchos hermanos dejaron a Dios y tuvieron que pagar las consecuencias. David tuvo que pagar las consecuencias de haberse alejado de la presencia de Dios y de haber puesto su confianza en el mundo. David pagó las consecuencias, hermano. Y si hay alguien que conoció a un Dios misericordioso, si hay alguien que sabe que hay un Dios que levanta y que restaura y que hace las cosas nuevas, ese era David. Porque Dios hace las cosas nuevas, amén. ¿O no te cambió a ti? Dios nos cambió, amén. Antes éramos tremendos malcriados, ahora nuestra boca confiesa que Jesús es el Señor, y a los que nos maldicen nosotros los bendecimos, amén. Porque la Biblia nos enseña, amado hermano, a amar a aquellos que no nos aman. Y compartía con los niños en escuela dominical hoy acerca, hermano, del lavamiento de los pies. Que Jesús lava los pies de los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Y algo que me llama la atención, amado hermano, yo estaba pensando y le comentaba a mi esposa, es de que nada de lo que nuestro Señor nos pide en su palabra, no hay nada que Él no lo haya enseñado primero. Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. Él nos amó a nosotros primero, amén. Él nos dice que muramos a nuestra vieja manera de ser. Él murió en una cruz por nosotros. Él nos dice, alabado sea el nombre del Señor, hermano, a través de su palabra, que tenemos que tener amor los unos por nosotros. Él nos amó y dio su vida en una cruz por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Se fue David, iba a pagar el precio David. Dice que se le fue dado en aquel día Siclag, en el versículo 6 y el versículo 7, y que fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos, 1 año. ¿Y cuántos meses, hermano? 1 año y 4 meses fueron los días que David habitó en aquel lugar. Los planes de David, hermano, no eran unos planes de visita nada más. Voy a ir a echarme una paseadita ahí al mundo. Porque hoy en día, hermano, encontramos gente que dice: voy a ir a dar una vueltecita ahí al mundo a ver qué veo. No juguemos con el fuego porque nos vamos a quemar. El mundo no tiene nada que ofrecerle a la iglesia. Lamentablemente la iglesia está copiando todo lo que el mundo está haciendo. En vez de que el mundo esté copiando lo que nosotros estamos haciendo, muchas veces estamos trayendo el mundo aquí a la iglesia, cuando la iglesia tiene que ir al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando me refiero a que la iglesia tiene que ir al mundo, es que el evangelio tiene que ir al mundo por tu boca. Hablar de las maravillas que Dios ha hecho. David, amado hermano, no tenía intenciones de ir, hermano, delante de los filisteos y decirles: ustedes tienen que conocer a Jehová de los ejércitos, el Dios que me dio la victoria sobre ustedes mismos. Y me llama la atención que ya David había estado más antes ahí en tierra de los filisteos, porque cuando se encontraba huyendo, dice la Biblia que se fue donde los filisteos también. Y dice la Biblia que los príncipes del rey, dice que lo vieron y lo conocieron y dijeron: bueno, que este no es David. Este no es David, aquel que mató a Goliat, aquel de la que las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dice la Biblia que cuando David escuchó eso, que lo reconocieron, hermano, dice la Biblia que llegó temor, y dice que se hizo el loco y comenzó a escribir en las paredes, dice, para que no le hicieran nada. Y el rey Aquís dice que cuando lo vio le dijo a los príncipes: ¿para qué me han traído este loco acá? ¿Para qué me han traído este loco? Hermano, muchas veces nos tenemos que hacer los locos. En El Salvador es una palabra que se usa, no es ofensiva, hermano. Hacete loco. Cuando alguien le dice una ofensa, vos hacete loco. Pero hermano, qué difícil es, ¿verdad?
David, hermano, en esa ocasión fue inteligente. David dijo, de aquí me van a matar. Aquí me van a matar. Lo más inteligente es que me voy a hacer el que soy un demente para que la mano del rey Aquís no venga sobre mí. Y Dios lo libró de esa experiencia. Sin embargo, nuevamente, hermano, su corazón fue abierto al miedo y al temor, olvidando así al Dios que lo había rescatado y lo había libertado de la mano de sus enemigos. Y dice el versículo 8 y el versículo 9, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va del Shur hasta la tierra de Egipto. Y lo asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y la ropa y regresaba a Aquís. Se convirtió David en un ladrón. Se convirtió David en un bandolero. Después de servir a Dios, después, amado hermano, de haber conocido al Dios grande y poderoso, dejó minar su corazón, hermano, y se convirtió de lo más bajo que puede haber un hombre. Lo más bajo que puede llegar a caer un hombre es dejar a Dios. Lo más bajo que una persona puede llegar en esta tierra es de renunciar al evangelio de Jesús. Eso es lo más bajo que puede llegar un hombre, que después de haber conocido al Dios misericordioso, después que Dios lo levantó, amado hermano, de su condición caótica en la que se encontraba, después que Dios hiciera el favor en su vida, hermano, dejarle y darle la espalda a Dios. Eso es lo más bajo que puede hacer un hombre, y eso precisamente estaba haciendo David. Se fue, amado hermano, de la casa de la promesa, de donde Dios le había dicho que iba a gobernar e iba a reinar, y comenzó a robar. Comenzó a hacer incursiones, dice la Biblia, hermano, que comenzó a robar a la gente. Comenzó a robarle a los jesuritas y a los jezritas y a los amalecitas. Les comenzó a robar. Les enseñó, hermano, a sus 600 hombres que andaban con él: vamos a robar entonces, porque de algo vamos a vivir. Las cosas le estaban yendo mal a David en tierra de los filisteos, porque cuando te alejas de Dios, nada te va bien. Piensas que las cosas te están yendo bien porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. A más de alguno de nosotros, hermanos, si alguno de ustedes se identifica con David, yo me identifico con él. Un tiempo abandoné, hermano, el servicio a Dios y me fui para el mundo. Y pensaba que estaba bien, amado hermano. Y comenzamos a agarrar, hermano, las mismas mañas de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos rescató, hermano, diciendo así, hermano, de que no queríamos nada de Dios. Esto estaba haciendo David. David comenzó a robar porque Dios ya no era su proveedor. David comenzó a matar porque Dios no era su libertador. David comenzó, hermano, a hacer lo malo porque ya no había temor en David hacia Dios. Aunque, hermano, hasta cierto punto podemos decir que aún había algo dentro de su corazón que le decía: tenés que regresar al principio. La iglesia de Dios hoy en día tiene que regresar al principio. Tiene que regresar al principio. Iglesia de Dios, tenemos que regresar a las promesas del Señor para nosotros. El Salmo 22, versículo 27 que acabamos de leer, dice: se acordarán y se volverán a Jehová. Tienes que recordar las promesas de Dios y volver a ellas. Tienes que recordar de dónde Dios nos sacó y volver ahí al principio. La iglesia primitiva, todo el libro de los Hechos, usted puede leer cómo la iglesia primitiva crecía en gracia, crecía en amor, crecía en unidad, hermano. Si hay algo que podemos aprender de los libros de los Hechos, hermano, es que nuestros principios eran principios y fundamentos buenos, basados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde tenemos que regresar como iglesia. Es ahí donde tenemos que regresar como seres humanos que conocemos al Dios grande y poderoso. David, hermano, ya no se podía decir de él que era el dulce cantor de Israel en ese tiempo. No se podía decir que David era conforme al corazón de Dios, aunque Dios lo había dicho. Irónicamente, David, después de haber conocido, hermano, la gracia de Dios, se había vuelto un bandolero, se había vuelto un ladrón, se había vuelto un mañoso, hermano. El mundo lo había succionado. Muchas veces nos creemos los valientes espiritualmente hablando y decimos: me voy a ir al mundo un ratito para ganar unas cuantas almas. No juegues con el mundo. No juegues con el mundo, no tenemos nada que ver con el mundo nosotros. Nosotros somos de Cristo, somos diferentes. Tendríamos que ser diferentes porque Él nos cambió y Él nos limpió con su bendita sangre, amén. Bendito sea el nombre de Dios. David atacaba
a las personas, atacaba a los pueblos, estos campamentos, y mataba a los hombres y los despojaba de sus bienes, robándoles así todas sus pertenencias. Pero dice la Biblia, hermano, en el versículo 9, y asolaba David el país y no dejaba con vida ni mujer, ni hombre ni mujer, que se llevaba las ovejas y las vacas. Y dice en el versículo 10 que le decía aquí, se le preguntaba, ¿de dónde vienes? ¿De dónde has andado este día, David? Y dice que él le contestaba, del Negev de Judá y del Negev de Jarameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer David dejaba con vida para que no viniesen donde Aquís a decirle, este te está mintiendo. Había un poco de temor todavía en David, que aunque le mintió a Aquís, hermano, para ganar la confianza de él, para caer en gracia de él. Fíjese bien, hermano, que a David ya no le preocupaba caer en gracia delante de Dios. Lo que le preocupaba era caer en gracia delante de aquel rey, hermano, incircunciso, como ellos lo llamaban. Incircunciso le llamaban a una persona, amado hermano, que no temía a Dios. Una persona, amado hermano, que no respetaba a Dios. Y hermano, no le preocupaba a él ya caer en gracia con Dios, sino que le preocupaba caer en gracia con el mundo. No te preocupes por agradar al mundo, hermano. Hay muchas personas que se preocupan por agradar al mundo. ¿Y acaso ellos nos dieron la vida eterna? La vida eterna la fue dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es a Él que tenemos que agradar, amén. Ay, hermano, viera de que yo sirviera, pero que, hermano, usted aquí, usted tiene que agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Usted aquí tiene que venir a buscar el rostro del Señor, de aquel que lo levantó y le dio oportunidad de vida, amén. Ese es el rostro que tenemos que venir a buscar, hermano. Ya lo demás, ya hay que hacerlo a un lado. Preocupémonos de agradar a Dios. David no se preocupaba ya de caer en gracia delante de Dios, sino que delante del enemigo de Dios. Aunque atacaba a los enemigos de Israel, David no era más que un ladrón. Aunque atacaba, hermano, a aquellos que también eran enemigos del pueblo de Israel, David era nada más que un ladrón. Había caído de lo más bajo. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 26 verso 11, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es muy importante, y quiero enfatizar en esto, de guardar nuestro corazón para Dios. Guarda tu corazón para Dios. Hermano, que usted no sabe lo que fulano habló de mí, que usted no sabe lo que fulano me ha hecho, hermano, guarda tu corazón para Dios. No dejes que eso, hermano, te contamine el corazón. Dice la Biblia que de la abundancia que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Si tu corazón está podrido, hermano, y está lleno de envidia y de rencor, hermano, eso va a estar hablando. Vas a estar hablando, amado hermano, solo palabras de muerte y no de vida. Hemos sido puestos en esta tierra para bendecir aún a aquellos que nos maldicen. Hemos sido puestos en esta tierra, amado hermano, para amar a aquellos que nos detestan. Para eso fuimos puestos, para eso fuimos rescatados, para eso fuimos restaurados. Bendito sea el nombre del Señor. David, hermano, no volvió su corazón en ese año y 4 meses, sino que hizo lo que no agradaba a Dios. David le mentía a Aquís, no porque se sintiera avergonzado de lo que hacía, mentía para ganar el favor de él. Y dice el verso 11 y el verso 12, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que murió en la tierra de los filisteos. Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre mi siervo. Durante sus ataques, David mató a todos los hombres y mujeres para que nadie fuese a darle aviso al rey de lo que verdaderamente él estaba haciendo. Que no era como él le decía al rey, que mataba al mismo pueblo de Israel. Que no era como lo que él le había dicho, sino que estaba matando a los mismos enemigos de Israel. Pero los tuvo que matar para cubrir la evidencia. Una mentira, amado hermano, trae otra mentira. Para que cuando tú mientes, cuando nosotros mentimos, cuando yo miento, hermano, para mantener esa mentira voy a tener que decir otra mentira, amén. Y esa mentira
que dije para cubrir la mentira va a desencadenar una serie de mentiras, amado hermano, que cuando tú vengas a ver no vas a poder salir de ella, y hasta tú mismo te la vas a creer, porque el diablo, que el Señor le reprenda, es especialista para jugar con la mente del hombre. Si hay alguien que juega con la mente del hombre y transgiversa todo, amado hermano, ese se llama Satanás. Desde el principio él ha sido mentiroso, dice la Biblia, y padre de toda mentira. Para poder cubrir su mentira, hermano, para poder cubrir su crimen, David tuvo que mentir. Más adelante en su vida, amado hermano, David, más adelante usted conoce en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, cuando se mete, hermano, con Betsabé y mata a Urías. Hermano, él tuvo que mentir también. Él tuvo que, para encubrir su pecado, él tuvo que mentir. Él tuvo que hacer, amado hermano, muchas cosas para mantener su mentira. Lo necesario, amado hermano, es cerrar toda puerta. El pecado, amado hermano, que hay en nuestro corazón tiene que ser quitado desde la raíz, no superficialmente. Porque el problema, amado hermano, que si tú no limpias todo aquello que te está ocasionando, hermano, mal a tu corazón, y si tú solamente lo sobas así, hermano, y ya, eso, hermano, ahí va a estar. Y cuando tú menos sientas, ojo, pum, va a subir nuevamente. Cuando nosotros alimentamos nuestra carne, hermano, domina nuestra carne. Pero cuando alimentamos el Espíritu, domina el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, amado hermano, que el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios a alguien, amado hermano, que no le interese, que no le importe, amado hermano, buscar el rostro del Señor en todo tiempo. David había mentido a Achís diciéndole que había atacado al pueblo de Israel. Y ahora David es forzado a hacer realidad su mentira. Porque en el capítulo que sigue, amado hermano, aquí le dice, ¿sabes que vamos a ir a pelear contra Israel, verdad? Hermano, cuando usted lee esto, hermano, usted dice, ten entendido que has de salir conmigo a la guerra, porque vamos a enfrentarnos contra Israel. Y hermano, para poder mantener esa mentira, David iba a tener que ir a la guerra a atacar al mismo pueblo de donde él había salido. El mismo pueblo que él iba a gobernar, amado hermano, él iba a tener que matarlos para poder mantener esa mentira. Pero mire cómo es nuestro Dios de misericordioso, que le dice la Biblia más adelante, amado hermano, que los que iban a la guerra, dice que desconfiaron de David. Y dijeron al rey Achís, despide a este hombre, sácalo, este se va a voltear contra nosotros ya estando en la guerra. Hermano, nosotros pudiéramos decir que fue casualidad, pero fue el Dios misericordioso que lo libró a David, amado hermano, de sumergirse más y más en ese pecado. Y lo sacó y lo rescató de ese lugar, así como nos sacó a cada uno de nosotros. A nosotros nos sacó, amado hermano, del lugar donde íbamos directamente a la muerte. De ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántos borrachos habíamos acá? Muchos. Y de ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántos drogadictos pueden haber en este lugar? Muchos que habían en el otro tiempo, pero de ahí los rescató el Señor. Y ahora somos pueblo santo, nación santa y real sacerdocio, escogidos para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Para que David mantuviera esa mentira, iba a tener, amado hermano, que seguir mintiendo. Y vamos terminando. Pídele al hermano del piano que pase. Y en el capítulo 30, hermano, quiero concluir. Usted puede leer todo el libro de 1 Samuel para que se dé gusto, hermano, leyendo que esto se pone bueno. Y dice en el libro de Samuel, hermano, y es donde quiero terminar y enfocar el mensaje. Después dice la Biblia, amado hermano, de que los filisteos desconfiaron de David en el capítulo 29. Después que ellos desconfiaron a David y el rey Achís lo despide, hermano, y le dice, vete. Mejor regrésate porque estos no quieren que vayas conmigo. Yo sé que has hallado gracia en mí y yo confío ahora en ti porque me has demostrado fidelidad, pero sin embargo ellos desconfían de ti. Así es de que vete, mejor no vayas conmigo a la guerra. Y dice que él se regresa, hermano. Y se regresa y cuando llega, amado hermano, al campamento a Ziklag, dice la Biblia, amado hermano, que se dio cuenta de que habían llegado, amado hermano, los del Negev a Ziklag y habían prendido fuego al lugar. Y se llevaron secuestradas sus mujeres. Se llevaron, amado hermano, secuestrados a sus hijos.
Se llevaron todos, desde el menor hasta el mayor, dice el capítulo 30. Pero a nadie habían matado. Porque si hay un Dios que nos guarda, amado hermano, y tiene misericordia de nosotros, ese es el Dios poderoso a quien servimos. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hicimos como David? ¿Cuántas veces abandonamos el evangelio, hermano, y estamos aquí dándole glorias a Dios? Y es más que suficiente eso para decirle: gracias, Señor, porque me guardaste. Si nosotros le pagamos mal, hermano, si el que tenía que haber estado colgado en esa cruz era yo, y era cada uno de nosotros. David, hermano, se hizo de lo más malo por año y 4 meses. David comenzó a adorar, amado hermano, dioses ajenos al Dios grande y soberano, el que hizo los cielos y la tierra. David comenzó a adorar a ese Dios del mar, a ese Dios Dagón. A ese Dios era el que David ahora dirigía su alabanza y su adoración en esos tiempos. No hay ningún registro en el libro de los Salmos que, hermanos, que nos indiquen que David escribiría un salmo en ese año y 4 meses. No hay ningún salmo que diga, hermano, y David estando separado de la presencia de Dios. No hay ningún salmo. Y si hay, me lo envía. Cuando llega el enfriamiento a tu vida, cuando llega el enfriamiento a nuestra vida y decidimos dejar a Dios, hermano, la inspiración se baja. Dice la Biblia que cuando Saúl desobedeció, el Espíritu de Jehová lo dejó, pero en lugar del Espíritu de Dios dice que lo atormentaba un espíritu malo. Y cuando David tocaba el arpa, hermano, y cuando David cantaba salmos, dice la Biblia, hermano, que la presencia del Espíritu de Dios, hermano, era grande en ese lugar, en ese cuarto donde Saúl se encontraba, que el diablo tenía que salir huyendo. Y dice que Saúl tenía paz, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay convicción de pecado. Donde está el Espíritu de Dios, hermano, hay, amado hermano, que reconocer que estamos mal. Pero David, hermano, dejó a su Dios. Sin embargo, dice, amado hermano, y lo que me llama la atención y con lo que quiero cerrar en esta hora, es que cuando David se da cuenta y llega a Ziklag nuevamente, con todos los hombres, dice que se da cuenta que los del Negev habían llegado y habían quemado las tierras. Habían llevado a sus mujeres, habían llevado a sus niños, habían llevado todo, hermano. Qué duro fue para el dulce cantor de Israel, hermano, tener que ver esa escena. Muchas veces nos preguntamos el porqué de nuestros fracasos, hermano, pero muy poco hemos puesto a meditarnos de que hemos dejado nuestros principios, que hemos dejado la palabra de Dios. Y se acordarán, dice el salmista, si hay alguien que podía decir esta palabra, se acordarán y se volverán a Dios. Se acordarán del sacrificio de Jesús en la cruz y se volverán a Él y reconocerán que solamente en Él hay esperanza y hay vida. Si hay alguien que podía decir eso, ese era David. David experimentó lo que es vivir lejos de la gracia de Dios, pero David experimentó lo que es el Dios grande y misericordioso a quien él había creído y en quien él había servido. Bendito Dios. Todos se habían llevado. Se llevaron sus mujeres, se llevaron sus hijos, se llevaron sus pertenencias. Y lo que me gusta es el versículo 6, y es lo que quiero hacer terminar. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Nunca es tarde para volver al Señor. Nunca es tarde, amado hermano, amado amigo que nos miras. Nunca es tarde para volverse a Dios. Si hay alguien que es paciente, ese se llama Dios. Si hay alguien que es paciente para con cada uno de nosotros, su nombre es Jehová de los ejércitos. Si hay alguien que se compadece de la miseria y del sufrimiento en el cual el hombre ha caído, ese es Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia, amado hermano, que cuando David peca por censar al pueblo, dice que el ángel de Jehová, hermano, estaba matando, dice, a toda gente.
Estaba destruyendo la tierra. Dice que el ángel de Jehová, amado hermano, recibió la orden de parte de Dios y estaba matando, hermano, destruyendo la tierra. Pero dice la Biblia que David se volvió a él. Y cuando un hombre se vuelve a Dios, su misericordia se vuelve a él. Y dice, amado hermano, que cuando David se vuelve a Dios, dice que Jehová dice: detente, detente. Porque hay algo que mueve el corazón de Dios, es un corazón contrito y humillado. Si hay algo que mueve el corazón de Dios, es la sinceridad del hombre para con Él. No engañemos, no tratemos de engañarnos nosotros mismos. Si estamos mal, confesémoslo y digamos: estamos mal, Señor, estamos mal, estoy mal, verdaderamente hice lo malo delante de ti, pero yo conozco que tú eres un Dios misericordioso y poderoso eres para levantarme. ¿Levantó Dios a David? Claro que lo levantó. Claro que lo levantó. Hay gente que no cree en el ministerio de la restauración. Dios es un Dios que restaura y hace cosas nuevas. Dios es un Dios misericordioso y es el Dios que yo predico. Dios es un Dios amoroso y es el Dios que yo predico. Dios es un Dios de oportunidades y es el Dios que yo te predico en esta tarde. Dios es un Dios, amado hermano, que no importa donde tú hayas caído. Si caíste en el lodo de ahí, Él te puede levantar y te puede restaurar, pero tienes que volver tu corazón a Él. Versículo 6 dice que David se angustió mucho, mas David se fortaleció en el Señor. Hermano, ¿qué tiene que ver esto de fortalecerse en el Señor? Que volvió su corazón a Él. Dice la traducción del lenguaje actual: sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Sin embargo, David, hermano, trajo a su mente que hay un Dios misericordioso en los cielos que lo podía levantar y que podía, amado hermano, hacer las cosas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Póngase sobre sus pies. El versículo 18 del capítulo 30 dice, del versículo 17 voy a leer del capítulo 30. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que mostraron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de sus hijas, del robo. Y todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Todo. Ese es el Dios quien predicamos. Ese es el Dios quien tú crees, el Dios misericordioso, el Dios que restaura, el Dios que da oportunidades. Ese es el Dios que predicamos, el Dios, amado hermano, que se complace en hacer bien y misericordia a aquellos que se vuelven a Él. Sansón pidió una oportunidad más. En el libro de los Jueces, cuando dice la Biblia que se burlaban de él y lo tomaron como un payaso para divertirse de él, dice la Biblia que entonces Sansón oró a Dios y le pidió una oportunidad más. Una oportunidad más a Dios. Y me gusta un pensamiento que escribió Charles Spurgeon, diciendo: desafío al cielo y a la tierra y al infierno mismo a que ofrezcan cualquier prueba de que Dios miente. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que restaura y levanta. Dios es el Dios que levantó a David. Dios es el Dios, amado hermano, que le devolvió todo cuanto él había perdido. Pero tuvo que haber, amado hermano, alguien que diera un paso de arrepentimiento, y ese fue David. Alguien decía por ahí: nada más tú tienes que poner un porcentaje de ti y dar el primer paso. Y cuando caes en las manos de Dios, amado hermano, es el Dios que te comienza a levantar y a restaurar. Es el Dios que comienza a hacer la obra maravillosa en tu vida. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios.
Eres el Dios creador de todo, dice la Biblia, Colosenses. Él creó lo visible y lo invisible. Todo cuanto nosotros podemos apreciar es creación de Jesús. Amén. Él está en Génesis hasta Apocalipsis. Él fue el creador, amado hermano, de los cielos y la tierra. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es digno de recibir gloria y honra. Yo no sé cuántos algún tiempo, amado hermano, vivimos la experiencia que David vivió, separados de la gracia de Dios. Pero lo que importa hoy en día es testificar de esa experiencia y de saber que un día nos arrepentimos y volvimos nuestro corazón a Dios, y Él nos restauró y Él nos rescató. David, después de andar, amado hermano, por 1 año y 4 meses robando, matando, asesinando personas, hermano, vuelve su corazón a Dios. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Hermano, dice la Biblia que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y lo que hubiéramos dicho nosotros es: Señor, termina el hombre. Nosotros juzgamos así, lamentablemente. No, hermano, demostramos misericordia con las personas. Claro, con aquellas que reconocen que necesitan un cambio. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Cierra tus ojos, iglesia. Dale gracias a Dios. Te voy a invitar que por un momento recuerdes de la gracia y de la misericordia del Dios en quien has creído. Oh, bendito Dios, te damos toda la gloria a ti, soberano Rey. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. El Señor está pronto a venir. El Señor está pronto a venir. Y Dios está trayendo un despertar en los corazones. Si hoy estás aquí en pie, es por la gracia y la misericordia de Dios. Ahorita, hermano, mi persona hubiera sido puesta en el olvido. No sé tú, pero yo estuviera muerto. Pero hoy estoy de pie, amado hermano, porque volví mi corazón a Dios. Hoy estoy de pie, hermano, porque el Dios misericordioso en quien yo he creído, hermano, inclinó a mí sus ojos y me tendió su mano y me restauró nuevamente. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Dios. Hermano, yo no siento motivos de orar, no siento la presencia de Dios, no siento siento que mis palabras no pasan del techo. Hermano, yo siento de que todo está perdido. No hay nada perdido. En Cristo hay esperanza. Cristo está ahí con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Nunca nos ha dejado. El día, amado hermano, que el Espíritu Santo de Dios va a ser quitado de esta tierra, va a ser el día que el Señor nos arrebate y nos lleve con Él a su presencia. Ese día el Espíritu Santo de Dios es quitado de la tierra. Y ya, amado hermano, nosotros estamos sabedores de eso. Y sabemos, hermano, que Él viene pronto por nosotros. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por tu misericordia, Padre. Señor, quizás nosotros no hemos matado, Señor, hombre alguno como lo hizo David. Quizás, Padre Celestial, no nos hemos arrodillado delante, Señor, literalmente delante de un ídolo como lo era Dagón, oh Dios. Pero hemos, Señor, negado tus promesas con nuestra forma de actuar y caminar. Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos a volver a esa promesa, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre Celestial, lo que el salmista dijo, Señor. Que eres tú, Señor, el que nos corona de favores. Que eres tú el que nos colma de bienes y de misericordia, Señor. Que eres tú el que rescata del hoyo nuestra vida. Que eres tú el que sana todas nuestras dolencias, Señor. Oh, bendito Dios, te damos gracias.
Gracias te doy, Señor, por esta congregación, Padre Celestial. Gracias por cada una de las personas que se conectaron, Señor, a esta transmisión. Hermano, quiero orar por usted que está conectado en este momento. Si usted siente que Dios le ha hablado a su vida, cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Señor Jesús, te doy gracias por estas familias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque has guardado, Señor, sus vidas. Y que tus promesas, Padre Celestial, han sido reales en ellos, Señor. Y que hoy, Padre Celestial, has traído a sus corazones, Señor, el deseo, Padre Celestial, de volver, Señor, a tus promesas. Hoy les has recordado a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y que tú eres un Dios fiel, Dios. Te doy gracias, bendito Salvador. Te doy gracias, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Jesús, en este lugar. Gracias porque nos rescataste, Señor. Dios te bendiga, hermano, que estás mirando esa transmisión. Espero que el Señor haya hablado a tu vida y que haya sido de mucha bendición para ti. Ahora yo voy a orar, vamos a orar, iglesia.